¿Qué pretende hacer Apple con los datos de los emails que gestiona? ¿Por qué no tienes que preocuparte tanto por las estadísticas de tus emails después de este asunto? ¿Y por qué el email marketing va a gozar de mejor salud que nunca gracias a noticias como esta? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a ver por qué no debes preocuparte de que Apple quiera bloquear datos de su app Mail. Bien, pues hace unas semanas Apple anunció que quiere gestionar todos los datos que tiene por su cuenta y riesgo. Nada que no deba sorprendernos, o que deba sorprendernos, mejor dicho, a estas alturas de la película, en la que parece que todas las grandes compañías de Internet pretenden funcionar como compartimentos estanco en lugar de interrelacionarse entre ellas como estaban haciendo hasta este momento. Parece que cada una, en aras de una supuesta y ya te adelanto, falsa protección de los datos de los usuarios, lo único que pretenden es tener los datos en exclusiva para ellos y hacerse con el control del mercado de los datos. Recuerda, aquí siempre decimos lo mismo, el dato es el nuevo patrón oro de Internet. Es lo que mueve ahora la economía digital, el uso y, en algunos casos, el abuso de los datos de los usuarios, que no son de las compañías, son de los usuarios. Otra cosa es que compañías como Apple lo que pretendan es, hacerse pasar por adalides de la defensa de los derechos de los usuarios, cuando en realidad lo único que quiere es tenerles atados y bien atados. Así que, fuera y más allá de esta guerra de los datos, ¿en qué te afecta a ti, usuario? ¿En qué te afecta a ti, marketero? ¿Y en qué te afecta a ti, pequeña empresa, incluso freelance o solopreneur, pequeño emprendedor? ¿En qué te afecta a ti todo esto? Y especialmente, ¿en qué afecta a tu email marketing? Si ya estás haciendo email marketing o cómo, mejor dicho, el email marketing te va a ayudar a que todo esto no sea tan dramático para ti como te quieren hacer ver. Así que hoy vamos a ver por qué el email marketing es el mejor refugio en el que puedes estar en estos momentos desde el punto de vista del marketing digital y por qué no deberían preocuparte todos estos cambios que ya se están avecinando. Pero antes, si todavía no has empezado a hacer tu estrategia de email marketing, que hoy vamos a ver que es muy importante, o si ya has empezado y quieres, incrementar tu lista de suscriptores incluso sin gastarte un euro en publicidad, o saber qué tienes que enviar a tus suscriptores, cómo escribir emails de ventas, qué ideas tener, pues pásate por pacovargas.es/empieza y consigue totalmente gratis mi masterclass, tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente una hora en la que, te voy a contar todos estos temas que ya te he contado, cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores, incluso sin gastarte un euro en publicidad, aunque también vamos a hablar de cómo invertir mejor tu dinero en publicidad para hacer crecer tu lista de suscriptores y monetizar tu lista. Hablando de monetizar, cómo monetizar tu lista de suscriptores sin esperar a tener miles de ellos, desde prácticamente el primer email que envías, poder empezar a monetizar tu lista de suscriptores. Todo eso que ya te he comentado en pacovargas.es/empieza de forma completamente gratuita. Y esto es tu email marketing mínimo viable. Pero recuerda que no se acaba todo aquí. Cada día te enviaré un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar. Y bien, pues vamos a poner un poco en contexto qué es lo que está pasando con este revuelo de Apple. Pues lo que ha hecho Apple es anunciar que a través de su app Mail, su cliente de correo nativo en todos sus dispositivos, quiere bloquear los datos de los usuarios, los datos que salen de sus usuarios. Esto no es nada que no esté haciendo ya con otras aplicaciones, además pasa porque tú des el permiso efectivamente para que esos datos no salgan de tu dispositivo y como te digo ya lo está haciendo con otras aplicaciones, con cualquier otra aplicación que quiera sacar datos del teléfono, ya la primera vez ya te sale un aviso de, oye, esta aplicación quiere hacer esto, das tu permiso o no, o quieres bloquearlo para que tus datos y tu privacidad estén, a salvo, dicen ellos. Lo que quieren decir es que solo nosotros podamos manejar los datos y tener el control de tu vida, ¿no? En exclusiva.
Ya esto ha generado cierto revuelo y ya tienes otros programas aquí en el podcast hablando de todo lo que esto implica, no solo por Apple, sino por todo el tema de las cookies, que están sufriendo mucho en este sentido, ¿no? Para temas, como te digo, de privacidad, de hacer más conscientes y dueños de sus datos a los propios usuarios y que no sea algo tan inconsciente y que parezca magia y nos espían y etcétera, etcétera. Y esto en el tema de la publicidad ya ha traído revuelo. Te recomiendo, si no recuerdo mal, es el capítulo 80 en el que te comento pues por qué si haces email marketing no deberías preocuparte de las cookies y cómo ahora es el momento realmente del marketing y de los marketeros, no de los truquitos. Échale un vistazo al episodio 80 porque te va a servir también para mucho de lo que te voy a contar hoy aquí, mucho más específico sobre email marketing y cómo no solo Apple, sino todos los clientes de correo, porque detrás de Apple pues vendrán otros, como pues en Gmail, Yahoo, y cómo vamos a poder combatir, bueno, pues que durante años han vivido de robarte los datos, y cuando digo robarte lo digo con todas las letras y en el sentido más peyorativo del término, han vivido de robarte los datos, bueno, pues ahora quieren, bueno, pues esto es como el mafioso, que, bueno, pues que te dice que te quiere, si le pagas te da protección, pero es protección de él, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo ahora, como email marketers, pues vamos a tener que capear con estos mafiosos. Como te digo, en teoría lo que pretenden es que no sepas quiénes van a abrir tus emails. Todo esto va contra el dichoso pixel que van instalados en todos los emails y que, bueno, te indican si un email se ha abierto o no se ha abierto. Pero también va más allá, y es toda la cantidad de datos más allá de las aperturas, que aunque tú no utilices, bueno, pues vamos a ver un poco en qué queda esta cuestión. Y sobre todo sobre un tema como es el legal y el del consentimiento, en el que si tú estás consintiendo todos tus datos, bueno, pues vamos a ver cómo queda ese asunto a la hora de la experiencia de usuario, ¿no? Como pueden ser la IP, la geolocalización, etcétera, 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 ¿no? Una serie de datos que van correlacionados con la descarga de ese píxel o de esa... Más bien son estos datos los que corren peligro más que el propio de si se ha abierto o no ha abierto el email, que luego te contaré cómo yo creo que van a poder... De hecho, ya están salvando ese asunto de la manera en la que te lo voy a contar. Así que vamos a ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde, ¿no? Concretando, pues que lo que quieren es acabar con lo único que pueden acabar, que es con tus tasas de apertura, ¿no? No tiene más drama, siendo una tasa, una estadística, una métrica muy importante en tu estrategia de email marketing, obviamente el mundo no se acaba ahí y vas a ver cómo tampoco pueden acabar con ella del todo, ¿no? Porque, como te decía, este píxel reconoce la apertura y, como te decía, todo lo que de ahí deriva, como son la IP, la localización, etcétera, etcétera. Así que, ¿con qué se estrella esta medida de Apple? Bueno, en primer lugar, en que estamos hablando de marketing de consentimiento. Aquí cuando hablamos de email marketing no estamos hablando de comprar bases de datos, no estamos hablando de hacer scrapping de emails, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de marketing de consentimiento, es decir, el usuario consiente que nosotros hagamos el tratamiento de sus datos. Con doble capa de información, como nos establece la legislación vigente, una primera en el formulario y otra a través del email de confirmación, lo que conocemos como doble opt-in. Voy a mirarte ahora porque tengo un episodio hablando solo, única y exclusivamente de esto del doble opt-in, de cuándo hacer single opt-in, de cuándo hacer doble opt-in, que bueno, en realidad si vives en la Unión Europea o tratas datos de usuarios de la Unión Europea, pues lo tienes que hacer siempre. Y mientras te estoy hablando, estoy mirando en el listado de episodios, porque esto no lo había planeado. Mira, el episodio 52, te hablo de lo que, bueno, realmente de cómo tienes que hacer esto para hacerlo bien y que el consentimiento cumpla con todos los requisitos de la legislación vigente, que sea, primero que haya consentimiento, que sea libre, que sea informado, que sea revocable, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de los datos que Apple quiere capar van en contra de esto, porque la IP es un dato personal, pero tenemos que establecer que efectivamente ese usuario fue el que realmente dio ese consentimiento. Lo podemos saber de otras maneras, ¿vale? O sea, no dramaticemos, porque muchas veces es verdad que los proveedores de email marketing cogen más datos de los que nosotros realmente necesitamos. No siempre. No para todos los negocios es igual, pero básicamente para más del 90% de los negocios, muchos de los datos que recopilamos no los recopilamos conscientemente, sino que los recopila la herramienta por nosotros, como puede ser la localización, que a veces falla más que una escopeta de feria, como puede ser el género, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque eso es más complicado. Pero si queremos un dato, preguntémoslo en el formulario, y eso es un dato que va a ir directamente, independientemente de Apple y de quien sea, ¿no? Todo esto está basado en el marketing del consentimiento. Y esto tiene que ver también con la experiencia del usuario que ha contratado, en este caso, un cliente de correo, como puede ser la aplicación de correo de Apple, en este caso.
para recibir correos, los correos que quiere y que desea. A través de nuestro lead magnet generamos esa necesidad, ese consentimiento que necesitamos para poder incluir a esas personas en nuestra lista. Pero es más, parte de la experiencia de usuario, de una buena experiencia de usuario con el email marketing, parte de la base de que sepamos lo que está haciendo su usuario con el correo. Por ejemplo, la limpieza de lista. Bueno, pues que se limpien los correos que realmente no están abriendo. En el momento en que no tengamos ese dato y empecemos a limpiar las listas, obviamente somos parte perjudicada, pero el usuario también se verá perjudicado. Todo esto, como te digo, insisto muchísimo en el tema del consentimiento. Y es que mientras haya consentimiento y enganches a tus suscriptores, tienes la sartén por el mango. Da igual lo que quiera hacer Apple, lo que quiera hacer Gmail, lo que quiera hacer Yahoo. Obviamente hay daños, pero muchísimo menores a los de cualquier otra aplicación o cualquier otra estrategia de email marketing, que se ven mucho más perjudicadas por el tema de las cookies, por el tema de los bloqueos de las distintas empresas y aplicaciones de Internet. Pero voy a ir un poco más allá. La otra cosa con la que se estrella es técnica. ¿En qué sentido? Pues que es muy difícil que no sepamos las aperturas. ¿Por qué? Porque el píxel, aunque bueno, esto sin saber todavía los detalles, porque esto es un anuncio de Apple, que seguramente ya esto lo tengan muy desarrollado, porque ya en la próxima versión, la 15 de su sistema operativo para móviles, ya quieren tener esto ya implementado, pero sinceramente, igual que cada link de cada correo va asociado no a una cookie, no a un dato que salga del ordenador, sino a un correo, es decir, cada URL es un correo, lo mismo ocurre con los píxeles de descarga. Es decir, cuando se descarga una imagen, en realidad se está haciendo una llamada concreta de un píxel concreto de un usuario en concreto. Con lo cual es muy difícil ya que ahí ese dato no se escape. Pero bueno, vamos a ponernos en que consiguen su objetivo o lo consiguen en parte y vamos a ver cómo esto, como te digo, no es para decir, madre mía, esto se va a poner imposible. No, hay muchas posibilidades, sobre todo haciendo las cosas bien. Hasta donde, en realidad lo que queremos ver es hasta dónde puede llegar Apple. Y ya te digo que en mi opinión, no muy lejos. Esto tiene de momento las patas muy cortas, por lo menos desde el punto de vista de las empresas. Luego otra cosa es, pues lobby que se haga, presiones y demás, y vamos a ver cómo queda esto. Pero desde el punto de vista técnico de las empresas, el recorrido que tiene Apple con esto es muy corto. Y especialmente en el mercado español y latinoamericano, donde Apple no es el mayoritario. Porque esto obviamente, todo este revuelo viene de Estados Unidos, donde Apple tiene una posición dominante en su sector, tanto móvil como de ordenadores. Pero no es el caso de España y Latinoamérica, donde sistemas de Google y Android, etcétera, etcétera, Windows tienen mucha más presencia de mercado que los dispositivos de Apple. Yo aquí me he hecho unas anotaciones para no olvidarme de nada de todo esto, porque esto es muy reciente, ahora mismo hay mucho ruido respecto a este tema y bueno, quiero darte mi opinión, aunque sea de una manera un poco deslavazada, pero no quería dejarme nada y me he hecho pues durante varios días unas anotaciones para que no se me olvide nada de esto. Lo primero, lo más importante, esto no tiene nada que ver con el bloqueo de cookies, ni píxeles, ni de Facebook, ni nada de eso. Eso son cosas totalmente distintas, donde, bueno, un poco tiene que ver esto con la funcionalidad del email. En el email, sobre todo los clientes de correo, en la nube o en los navegadores, por ejemplo, se utilizan cookies, pero son más por cuestiones técnicas que de otro tipo. Así que no dramaticemos porque el impacto que va a tener sobre tu estrategia de email marketing no tiene nada que ver. O sea, es ínfimo y sobre todo si lo comparamos con el impacto que ha podido tener sobre estrategias basadas en traqueo por cookies para hacer remarketing y demás en publicidad o incluso, bueno, pues en nichos de afiliados, etcétera, etcétera, donde sí viven mucho más de este tema de las cookies. Otra cuestión es que un clic cuenta también como una apertura, es decir, en el momento que hace alguien clic, si por lo que sea ese píxel no se ha cargado, en el momento que alguien hace clic, automáticamente le van a cargar la apertura. Cuando digo cargado es si no se la habían asignado ya a ese usuario esa apertura. ¿Por qué? Porque por lógica, si no has abierto, no puedes hacer clic. Con lo cual, bueno, si tenemos en cuenta lo que te he dicho antes de la posición de mercado de los dispositivos de Apple en España y Latinoamérica. Y ya no son los dispositivos, es que no todo el mundo que tiene un dispositivo de Apple utiliza el cliente de correo de Apple, aunque sí es verdad que lo utilizarán por comodidad en la inmensa mayoría. Pero yo, por ejemplo, tengo dispositivos de Apple y no utilizo su cliente de correo ni en el ordenador ni en los dispositivos móviles que tengo, sino que utilizo otro cliente de correo totalmente distinto. Pero como te decía, si a eso le añades que cada clic va a contar como una apertura,
el margen de error de tus estadísticas se reduce prácticamente al mínimo. Mucho menos que el margen de error que tienes en las estadísticas de tus campañas de publicidad de pago. Por otro lado, yo, como te decía, si en los clics no se puede evitar el rastreo porque están asociados a un enlace, a un usuario específico cada enlace, en mi opinión, lo mismo ocurre con ese píxel. Claro, tú puedes bloquear las imágenes para que no cargue el píxel, pero entonces bloqueas todas las imágenes del email. Y entonces estamos entrando en ese mundo de la experiencia de usuario, del usuario que esté utilizando Apple Mail, y entonces la aplicación empieza a ser más un problema que una solución, porque no me permite disfrutar del correo que he solicitado. Esta, para mí, es la clave, la experiencia de usuario. Al final es, ¿quieres disfrutar de los contenidos? ¿Sí? ¿No? ¿De qué manera? Pero voy a ir un paso más allá y te voy a hacer mi predicción. Y es que si esto continúa avanzando de esta manera, nada es gratis en Internet, aunque a ti te lo parezca. Nada es gratis. Entonces, si cortamos la fuente de riqueza ahora mismo en Internet, que son los datos, habrá que pagar con dinero. Esa es la realidad de Internet, que ya ha ocurrido durante la pandemia, se ha acelerado, de hecho, muchos de estos procesos, por ejemplo, en los medios de comunicación. Es prácticamente imposible leer una noticia si no pasamos antes por caja, si no se compra antes, si no, bueno, pues el contenido que ellos llaman premium, bueno, pues ahora hay que volver a pagar por las noticias, cosa que hace pues un año, 2 años, era impensable, ¿no? Como, no, hombre, si esta gente vive de la publicidad, bueno, pues no, ya no. Porque si se acota el tema de los datos, pues habrá que empezar a cobrar por el contenido. Y ese es el futuro de Internet. ¿No quieres un lead magnet gratis a cambio del correo? Bien, pues no me pagues con tu correo, págame con dinero, no pasa nada y se acaba el contenido gratuito en Internet, así de sencillo. Así que no se acaba Internet con esto. Así que eso no debe preocuparte como marketero. Como usuario, bueno, pues valora hasta dónde valoras tus datos y si realmente te ofrecen una buena experiencia de usuario, recibir la publicidad que realmente quieres, la que realmente te interesa. Todo esto tiene su doble vara, claro que sí, pero como todo en la vida, no es solo los datos de Internet. Cualquier cosa que haces en la vida pues se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Pero tienes que poner una bandeja hasta dónde te quieres exponer y hasta dónde quieres pagar por los contenidos. Pero es que realmente lo que se acaba es lo que yo llamo el truqui. O sea, gente que ha hecho de la tecnología su medio de trabajo. Y el marketing ya existía antes de toda esta tecnología tan avanzada, ¿no? Pero claro, ¿y cómo lo hacían antes? ¿Cómo acertaban antes? Bueno, pues a lo mejor había otros márgenes de error o no, o realmente había una preocupación por conocer al usuario y no a esperar a que el usuario haga cosas para nosotros ofrecer. Entonces, es el momento de los marketeros. Se acabaron los trucos, los sistemas, las magias, las fórmulas, se acabaron. De hecho, es que nunca existieron. O sea, eso no es marketing, eso es pues otra cosa. No sabría denominarlo porque dependerá del caso, pero no es algo que realmente se sostuviera en el tiempo. A la vista estamos, que toda esa gente es la que realmente está preocupada. Media buyers que todo lo basaban en el pixel, en las cookies. Bueno, pues ahora yo por lo menos me ha costado mucho encontrar la persona que realmente haga unas audiencias en condiciones o me ayude a hacer unas audiencias en condiciones en redes sociales, porque la mayoría de ellos no entendían lo que era eso. No es que no solo lo entendieran, sino que lo habían dejado de lado porque esa es la parte complicada, la parte dura de hacer marketing. Lo más fácil era cogerse un píxel, una cookie y demás, esperar a que los datos vinieran y a partir de esos datos trabajar. Y sí, eso está muy bien, pero como complemento, pero no como sustento del negocio. Porque nosotros también tenemos que salir ahí fuera a contar nuestra historia y no esperar a que los usuarios nos cuenten la suya y reaccionar. ¿Reactivo o proactivo? Eso, otra decisión de las que vas a tener que tomar para adaptarte a este nuevo entorno del marketing, más allá de cookies y rastreos varios, o persecuciones, o espiar, porque el verbo, al final, depende, o el adjetivo, va a depender mucho de en qué parte te encuentres, como usuario, como marketero, como empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Como te decía, la otra reflexión, ya te la he hecho antes, es que el impacto que tiene Apple en según qué mercados es escaso, con lo cual el margen de error que puedas tener en tus estadísticas es más que asumible para la inmensa mayoría de las listas de correo. Y luego, pues así un poco pensando incluso en el carro abandonado, es que hay 1000 formas de hacerlo sin necesidad de traquear. Formas que a poco que conozcas manejar un poco tus herramientas, las herramientas de las que dispones, y no te hablo de los traqueos, sino simplemente de hacer las cosas como se han hecho siempre y a la antigua usanza. Los miembros de mi comunidad remitentes ya saben cómo hacer esto, cómo intentar paliar
todo este tema de los datos. Cómo salvar, y si alguno no se ha enterado y quiere preguntármelo, ya sabe que en la próxima sesión ahí estaremos, las sesiones que vienen incluidas con la comunidad remitentes, en remitentes.pacovargas.es, por si quieres echar un vistazo. Bueno, pues ahí puedes preguntar, oye Paco, ¿cómo harías tú un carro abandonado sin cookies y sin rastreos? Bueno, pues es muy sencillo. Tan sencillo como utilizar el sentido común. No tiene más cuestión. Y no necesito tecnología. Yo, de hecho, me gusta mucho la tecnología, pero no me considero una persona que esté muy en las tripas de la tecnología. No sé programar, por ejemplo. O sí sé, pero me sé solo los fundamentos. Pero yo no podría programarte una web, no podría programarte un plugin de WordPress. Pero si me lo pones delante, sí entiendo lo que hay detrás y las tripas, ¿no? de ese código. Pero no lo necesito para lo que yo te tengo que contar, porque eso, como te digo, va a desaparecer. Como te digo, consulta el episodio 80, consulta en el que te hablo de cómo salvar el bloqueo de cookies con email marketing, consulta el episodio 52 sobre doble opt-in y cómo todo eso bien hecho va a influir en que los usuarios también digan, oye, sí, quiero preservar mi privacidad, pero ya soy consciente de dónde me estoy metiendo. Si lo que hay que hacer es que realmente la gente sea consciente de sus datos y sepa dónde los está metiendo y que nosotros posicionarnos como empresas, como emprendedores o como marqueteros de confianza en los que se pueden delegar esos datos, porque somos transparentes y sabemos hacer un buen uso de esos datos. Así que, como te digo, te invito a que veas esos episodios, a que eches un repaso al resto también, que hay muchos consejos sobre email marketing, entrevistas, experiencias, etcétera, etcétera. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, dime, ¿de qué te gustaría que hablara en futuros episodios? ¿Hay algo que te inquiete? ¿Te sigue inquietando este tema? Dime en qué para ayudarte, a ver qué se me ha quedado en el tintero de todo esto que hoy te quería contar. Bueno, escribe a contacto@pacovargas.es y ahí, pues pregúntame lo que necesites, estaré encantado de responderlo y además de traérmelo aquí al podcast, bien en forma de monográfico, si hay mucha demanda de ese tema, o bien en los episodios que tenemos de preguntas y respuestas. Como digo, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Y pues me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a más gente, bien porque lo compartes con alguien que creas que lo puede necesitar, o bien porque, me dejas un like, un comentario, 5 estrellas en cualquiera que sean los dispositivos o el podcatcher o el programa que estás utilizando para escuchar este episodio. Y si no quieres perderte nada o simplemente no quieres esperar hasta la semana que viene, recuerda que en pacovargas.es/empieza, primero vas a poder acceder a mi masterclass Tu email marketing mínimo viable, donde vas a aprender a construir tu lista, hacerla crecer sin gastarte un duro en publicidad, enviar a tus suscriptores, ideas para tus emails, cómo monetizar esto desde el primer email, nada de esperar a tener miles de suscriptores. Pero es que además de todo eso, como te decía, te voy a enviar un consejo sobre email marketing listo para implementar cada mañana a tu bandeja de entrada. Aunque tengas un dispositivo de Apple, que da igual, que te va a llegar igualmente, no vas a tener problemas para recibirlo. Todo esto, como te digo, completamente gratis en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!